19-18 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? En nuestro deber de informar lo que está aconteciendo en el mundo, no podíamos dejar de mencionar lo que es un nuevo conflicto entre la Santa Sede y la República Argentina. Más concretamente, entre los contactos y nexos que tiene el Papa Francisco versus el primer mandatario electo democráticamente en este país, Javier Milei. Y es que en un acto con Grabois, a mi criterio un delincuente, el Papa criticó al gobierno por el uso del gas pimienta en una manifestación. Y esto es lo que tenemos que empezar a matizar. Dijo su santidad, el vicario de Cristo, en vez de pagar justicia social, el gobierno pagó gas pimienta. Según esto, lo que está asegurando el pontífice es que es válido el cuestionamiento a la policía por aquellos incidentes registrados semanas pasadas en una manifestación a favor de la ley de movilidad jubilatoria. Independientemente que considero que, a criterio personal, hubo un uso innecesario de las fuerzas represivas del Estado en esta ocasión frente a gente de tercera edad, lo que me llama la atención es cómo un líder religioso tiene la capacidad para de repente poder opinar de temas tan diversos que van desde el cambio climático hasta cómo se debe gestionar la seguridad y el control de la crítica en una nación. El Papa Francisco cuestionó al gobierno justamente por utilizar gas pimienta en una movilización realizada a partir de lo que fue el veto del presidente a esta ley de movilidad jubilatoria. Aseguró que se debe defender el valor de la justicia social dentro de lo que fue el 10º aniversario de aquel primer encuentro mundial de movimientos populares, es decir, movimientos de izquierda. En su exposición, en la que estuvo acompañado por representantes de movimientos sociales de Argentina, el delincuente de Juan Grabois, el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es justamente Grabois, estuvo también Alejandro Peluca Gramajo. En ese encuentro, el pontífice cuestionó el operativo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dijo lo siguiente: el silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, y la división social abre paso a la violencia verbal, y la violencia verbal a la violencia física, y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Ahí está la cola del diablo. Sinceramente, yo no sé qué realidad puede ver su santidad, porque se olvida que la mayor violencia en este país la padecemos las personas de a pie cuando tenemos que enfrentarnos, en el pasado ya no, gracias a Dios, a estos movimientos populares que cortaban las calles con las caras tapadas y palos. Es más, yo vivo en pleno centro de Córdoba. Los que me conocen saben dónde vivo, y saben que tenía en el pasado, todos los jueves a la mañana, una manifestación de Barrios de Pie, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, del Partido de los Trabajadores, del Partido Obrero. Entonces, a mí me gustaría que el Papa saliese de esos enormes y tan virtuosos palacios que tiene el Vaticano y que realmente conociera lo que es tener que soportar como un simple trabajador a estos movimientos populares que no hacían otra cosa que cortar las calles con suma violencia, impidiendo incluso, y doy fe de esto, que un simple padre pueda llevar a su hijo al hospital. Claro, pareciera que ahora la justicia social vale más que la salud de un niño, pero bueno, son prioridades que ahora nos vienen a predicar con el evangelio de la pobreza en este siglo. Inmediatamente al concluir esas definiciones, el Papa Francisco expresó su desacuerdo y malestar con los operativos represivos y dijo: me hicieron ver un filmado de una represión hace unas semanas, menos quizás, obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Les convenía, ténganlo en cuenta. Bueno, yo me pregunto si esta declaración es parte de la infalibilidad papal o no, para saber si acaso un votante de Milei, por haber votado este tipo de proyecto,
legítimo para muchos, este tipo de gobierno, que recuérdese, muchos argentinos votan a Milei concretamente por esto, porque estaban cansados de las manifestaciones de izquierda. Yo me pregunto si estas declaraciones, primero que no sé si son infalibles o no, habría que ver qué dice la mediocridad de YouTube en este sentido. Pero en todo caso, quiero saber en qué parte de la Biblia nos están diciendo si tenemos que invertir en seguridad y control y libertad de circulación o en justicia social, que es legítimo. Pero son cuestiones opinables. Ahora, lo llamativo es por qué no tuvo esta contundencia para opinar, por ejemplo, cuando se dio el debate por la legalización del aborto, cuando estaba justamente el partido político afín a sus ideas gobernando Argentina, año 2018, año 2020. Es curioso porque uno esperaría que en ese momento también hubiese opinado de política y no que hubiese dejado todo librado a las decisiones discrecionales de cada nación. O por ejemplo, cuando se aprobó la ley jubilatoria actual que sigue vigente hasta el día de hoy y que es producto de lo que hoy tenemos como jubilaciones miserables, ¿no? Exactamente, pero es llamativo, es llamativo. Nos dice también el Papa, me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que de esos que estaban llevando adelante, que trabajan muy bien y fue un acuerdo. Fue a presentar al ministerio un nuevo plan de extensiones, el ministro lo atendió muy bien y dijo, déjemelo, ya lo van a llamar continuo. Al día siguiente el secretario del ministro lo llamó y le dijo si puede pasar en 2 días, así le entregamos el permiso. Pasó, le entregó los papeles y la firma. Y cuando él, el emprendedor, se estaba por levantar, le dijo, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se lo olviden. Aquí nuevamente demostrando una clara enemistad, que me parece en este sentido válido que se denuncie la corrupción, provenga de quien provenga, lo hemos hecho nosotros mismos cuando hemos tenido que marcar actos de corrupción en la propia Libertad Avanza. Pero lo que me llama la atención que hace estas críticas a estas uniones corporativas de capitales y Estado, delante, insisto, de delincuentes como Grabois. Alguien que curiosamente va al Vaticano a hablar de justicia social y de estar en contacto con los pobres y necesitados, y es alguien que no puede caminar libremente en la calle porque lo quieren linchar, tuvo que salir custodiado, porque los verdaderos trabajadores, la gente de pie, esa gente que tiene que estar con sus impuestos sosteniendo el Estado, esa gente que está poniendo lo poco que tiene para sostener la iglesia, que hoy se preocupa más la Conferencia Episcopal Argentina por los arbolitos y los pajaritos que por hablar del cielo y del infierno, esa gente la que quiere linchar a Juan Grabois, un hombre que no puede caminar en la calle libremente, porque es un delincuente, es alguien que llamó Grabois, este amigo del Papa, el amigo del Papa, estaba en el aeropuerto fomentando un paro aeroportuario. Y a mí me gustaría saber, cuando hemos sufrido los paros aeroportuarios, cuando hemos tenido que estar varados en las naciones extranjeras poniendo dinero en el bolsillo nuestro porque no tenemos cómo volver a nuestro país y nos quedamos varados en otras naciones, si acaso el Vaticano iba a tener la más mínima diferencia con nosotros o iba a decir que están peleando por sus derechos, los que únicamente tienen que hacer es bajar una maleta de un avión, que lo podemos hacer nosotros, pero es tan corrupto el sistema que te prohíben a vos como pasajero bajar tu propio equipaje para tener que estar sobrecargando el precio de un pasaje para darle trabajo a un sujeto que ni siquiera valora lo que tiene. Pero bueno, nos dice el Papa que no hay que hacer este tipo de críticas, porque, según sus palabras, esto no es comunismo, es evangelio. Yo realmente empiezo a leer el evangelio y lo único que me queda claro era el mandamiento del no robarás. Parece que Grabois y sus amigos deberían también conocer esta parte del evangelio, o cuanto menos su santidad debería conocer esta parte del no robarás. Porque vuelve a hacer estas críticas al sistema capitalista y la injusticia social, siempre en esta perspectiva cristiana. Pero lo llamativo es que yo no he visto esa misma crítica a los que padecemos en Argentina una presión tributaria superior al 62%, una inflación interanual que llegó a superar el 107%, un nivel de indigencia que superó el 26%,
un índice de pobreza superior al 52%. Todo por llevar adelante estas políticas de justicia social, que terminaron con el Ministerio de Género y financiando la televisión pública que escrachaba a los conservadores como fue este espacio. Claro, es llamativo, no me queda la más mínima duda, pero bueno, esto fue muy mal tomado por parte de la Casa Rosada, que han mantenido prudencia entre las declaraciones, no se han querido expedir al respecto, no han querido tomar parte en este conflicto, pero que ha generado ciertamente tristeza, porque se esperaba que las relaciones mejorasen luego de aquel encuentro entre Javier Milei y el Papa Francisco, y de acuerdo a nuestras fuentes, ciertamente fue, y cito lo que a mí me dijeron en una conversación privada esta mañana, un baldazo de agua fría, ver la forma en la que una vez más se hacen estos guiños que desfavorecen lo que el propio pueblo argentino votó, como por ejemplo cuando se estaba debatiendo la privatización de Aerolíneas Argentinas y su santidad, lejos de predicarnos sobre el cielo y el infierno, sostenía una bandera de una Aerolíneas Argentinas deficitaria que nos cuesta miles de dólares al año, una empresa totalmente rudimentaria, arcaica, que tratan mal a los consumidores, pero que están siempre los empleados protegidos estatalmente. Claro, es raro, pero bueno, así como su santidad tiene derecho a opinar de política, quiero creer que nadie se va a ofender porque uno haga exactamente lo mismo, demostrando que al menos en este punto, no sé si tendrá razón o no en lo que es la justicia social, habrá que revisarlo a la luz de la tradición, el magisterio bimilenario, los dogmas de fe y la verdad revelada de la Biblia, pero lo cierto es que sí es contrario a lo que su propio pueblo acá en Argentina votó. En todo caso, que diga que Javier Milei no llegó por el voto popular y quizás así tendría más sustento sus críticas. Pero si no es criticar la inteligencia de los argentinos que votaron un cambio. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.